Capítulo 1061. El choque de esperanzas en el nuevo mundo y las esperanzas en el viejo mundo, ardiendo. Las leyes de la naturaleza. Mientras Yu Bai miraba a la mujer dentro de la cáscara de huevo, 1000 pensamientos corrieron por su mente. Mucho más tarde, Yu Bai extendió su mano y las leyes del yin y el yang emanaron de su cuerpo. Al instante apareció una ley de la razón y una ley de la vida incomparablemente vastas. Fue inyectado en esa cáscara de huevo transparente. Casi al mismo tiempo, también se extendió la gobernanza basada en el tiempo y el espacio. Utilizan las leyes del tiempo y el espacio para estabilizar la cáscara del huevo. Una hora después, Yu Bai bajó la mano. Entonces, ¿todavía no funciona? Yu Bai miró el principio celestial enrollado dentro de la cáscara de huevo transparente y murmuró para sí mismo. Después de suspirar, Yu Bai desapareció de este espacio-tiempo. Al ver esto, los gobernantes del tiempo y del espacio también desaparecieron en este continuo espacio-tiempo. Isla de esquí. Tiempo, espacio. Ahora os contaré mi plan final juntos. Yu Bai miró a los dos gobernantes frente a él. Utilizó los 8 trigramas para deducir el plan más perfecto y factible que había elaborado incontables veces. Lo expliqué detalladamente en términos de tiempo y espacio. Después de escuchar estos planes, tiempo y espacio asintieron pensativamente. Istar, una de ellas, tenía una leve sonrisa en sus labios. Porque en el plan de Merceus, resucitará a los vivos y a los muertos. ¿No tienes ninguna objeción? Yu Bai miró a los dos gobernantes que habían vivido durante incontables milenios y les hizo una pregunta. No. Tu plan es perfecto y yo y el tiempo estamos de acuerdo con tu visión. Al oír esto, el gobernante del espacio negó con la cabeza. El plan era tan perfecto que no podía encontrarle ningún fallo. Al escuchar esto, Yu Bai desapareció del lugar. Este plan perfecto, aunque suena maravilloso, suena un poco demasiado perfecto. Incluso la tasa de éxito de este plan alcanzó el 100%. Pero Yu Bai sabía que este plan no sería 100% exitoso. Comparativamente, la tasa de éxito de este plan es inferior al 10%. Pero en su corazón, había otro plan que podría lograr el 100% de éxito. Y ese plan, era igualmente perfecto para el mundo de Teyvat. Después de que Yu Bai trajo la comida y otros artículos a Paimon y Lynette, luego dejó atrás un avatar y llegó al reino secreto donde residía el dragón Yin Yang. Misericordia. El dragón Yin Yang bajó su enorme cabeza y miró al pequeño Yu Bai que tenía delante. La esperanza del viejo mundo. ¿Podrías escuchar mi plan? Yu Bai miró al enorme dragón Yin Yang que tenía delante y le hizo una pregunta. Hablar. Al escuchar esto, el dragón Yin Yang expresó su voluntad de escuchar el plan de Yu Bai. Al escuchar esto, Yu Bai le contó el plan aparentemente perfecto al dragón Yin Yang. Después de escuchar el plan de Yu Bai para el dragón Yin Yang, la cabeza gigante se inclinó hacia atrás. En esos ojos enormes se escondía un brillo complejo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Merceus, tu plan es perfecto. Estoy de acuerdo con tus ideas. El dragón Yin Yang miró a Yu Bai, que era tan insignificante como una hormiga, y habló en lenguaje humano. Sí. Pero vi un rastro de arrepentimiento en tus ojos. Si estás de acuerdo con mis creencias, ¿por qué te sentirías así? Yu Bai levantó la cabeza, miró la enorme cabeza que tenía delante y preguntó. Misericordia. ¿Tú? Al escuchar esto, Heueng, el dragón Yin Yang, bajó su enorme cabeza. Después de alcanzar la misma altura que Yu Bai, habló con un tono bastante complicado, como si quisiera decir algo pero dudara. Compartimos la misma misión. Deberías entender la elección que estoy haciendo ahora mismo. Yu Bai miró al dragón Yin Yang que tenía delante y sonrió. Mirando la sonrisa de Yu Bai. Después de un largo silencio, el dragón Yin Yang. Su enorme cuerpo se transformó en una deslumbrante corriente de luz y se fusionó con el cuerpo divino de Yu Bai. La fusión de fuerzas aparentemente idénticas se asemeja a una colisión entre el mundo antiguo y el nuevo. La inmensa sensación de desgarro le permitió a Yu Bai experimentar el verdadero significado de la palabra dolor desde el principio de los tiempos. Gracias. Heueng. A pesar de sentir el dolor, Yu Bai permaneció inexpresivo. Las estrellas y la luna en el reino secreto comenzaron a girar en ese momento. Yu Bai cerró lentamente los ojos. Hace 9 días. Yu Bai se encontraba frente a la puerta de Mero Petersburgo, aparentemente sumido en sus pensamientos. Ven sí. El poder de bendición que posees,
ya no debería ser suficiente para ayudarme a alcanzar el nivel de creador. En este momento, todavía estoy a un 30% de alcanzar mi máximo potencial. Y ese llamado reino de 9 fusionándose en uno casi consumió todo tu poder de bendición. La condición para alcanzar ese nivel es convertirse en creador. El mundo no puede permitirse el lujo de esperar más para convertirse en creador a través de sus propios esfuerzos. Cuando tu recompensa se convierte en ollas y sartenes, y una espada oxidada. Ya tengo prácticamente la respuesta en mi corazón. Después de tomar un sorbo de té, Yubai le habló con calma a Gwen 11 en su mente. Al escuchar esto, Benzi no le respondió a Yubai. Sistema. Yubai vio que Benzi no habló, pero pronunció la palabra desde el sistema. Pero ya sea Benzi o el llamado sistema. No respondieron nuevamente la pregunta de Yubai. Después de llamar a Benzi y al nombre del sistema innumerables veces, Yubai todavía no recibió respuesta. Dio un paso adelante, justo cuando estaba a punto de utilizar las leyes del espacio. La voz de Benzi resonó. Lo siento. Yubai. La voz de la niña estaba llena de remordimiento. Benzi, está bien, es lo mismo. Al escuchar esto, Yubai se detuvo en seco, sin mostrar signos de culpar a Gwen 11, y en cambio le respondió con suavidad. No lo mismo. Esto es diferente. Al escuchar esto, la imagen de Benzi en su mente respondió con una voz sollozante. No nos quedan otras opciones. El tiempo del mundo no me es suficiente para alcanzar el nivel de creador, y entonces arderá. Este es el mundo más probable, no me rendiré. Yubai sonrió al escuchar esto, luego se dio la vuelta y caminó hacia adelante. En este momento. Un día, 2 días, el sol y la luna cambian, y el tiempo pasa día a día. Desde el momento en que sale el sol en la mañana del 9º día. Yubai, dentro del reino secreto, abrió los ojos, que emitieron una tenue luz azul. El cielo estrellado en constante rotación en el fondo también se detuvo en ese momento. Benzi. Ver mi panel. ¿Bien? Al escuchar esto, Benzi respondió en un tono abatido. Nombres: Yubai, Yueng, Yusue, Merceus, ardiendo. Género actual: masculino, ardiendo. Identidad: la esperanza del nuevo mundo y la esperanza del viejo mundo, ardiente, formadas a partir de las energías yin y yang del cielo y la tierra, ardiente, el dios demonio del yin y el yang, Mercus, ardiente, el gobernante del yin y el yang, ardiente, un dios nacido del continente de Teyvat, ardiente. Fuerza: regido por las leyes de la clase alta, casi en la cima, representando el 99% de su pico. Poder divino: cima del dios demonio de nivel superior, ardiendo. Leyes: yin y yang, 5 elementos: principio, tiempo, espacio, vida, muerte. Estado: el punto en el que las esperanzas del nuevo mundo y las esperanzas del viejo mundo chocan. Las llamas de la esperanza de la colisión de 2 mundos siguen ardiendo. Al final, incluso su propia existencia en este mundo quedará reducida a cenizas por las llamas. El 99% de su pico. Ya es suficiente. En ese momento, Yubai experimentó un cambio extraño. Esos ojos que emitían un tenue brillo azul. Parece imposible apagar la luz interior. El brillo en sus ojos se desvanecía a un ritmo increíblemente lento. Una estrella que no puede ser vista por ningún otro medio. Surgió continuamente del cuerpo de Yubai y luego se disipó. Jaja, vamos a Mello Pittsburgh. Parece que se acerca el momento en que Linny acordó reunirse con Jing y Paimon. Después de reírse, Yubai desapareció del lugar en un instante. Cuando reapareció, ya estaba en su celda en Mello Petersburgo. Después de retractarse de su avatar, salió. Los prisioneros a lo largo del camino miraron a Yubai con expresiones extrañas. Porque no entendían por qué los ojos de esta persona brillaban. Capítulo 1062. La linete desaparecida. Oye, mira a ese tipo, sus ojos parecen brillar. Uno de los prisioneros miró a Yubai no muy lejos y le dijo a la persona que estaba a su lado. Lo vi. ¿Qué persona más extraña? Creo que su nombre es Yubai. El prisionero asintió al oír esto. Luego, con una mirada de sorpresa, miró a Yubai que estaba caminando. Esta era la primera vez que veía a alguien cuyos ojos brillaban con una luz tenue. En medio de las miradas extrañas de los prisioneros, Yubai caminó hacia un rincón apartado. En la esquina estaban Linny, Jing y Paimon, quienes estaban conversando. Las 3 personas que estaban hablando saludaron a Yubai con sonrisas cuando lo vieron acercarse. Pero entonces,
los tres se dieron cuenta de que algo andaba mal. Señor Yubai. ¿Tú? Linny miró a Yubai, cuyas pupilas emitían un brillo tenue, y se sintió algo desconcertada. Jing miró a Yubai a los ojos. Utilicé mi visión elemental para percibir a Yubai. Pero entonces sintió algo extraño y se tocó la barbilla. Cuando los ojos de Yubai brillaban, una presión invisible siempre emanaba de él. Pero esta vez, no había ninguna sensación en absoluto, era como si solo los ojos de Yubai brillaran. En realidad es bastante guapo. Cuando estos dioses usan su poder divino, sus pupilas emiten un tenue brillo. Yubai, ¿qué pasó? Te brillan los ojos. En Mello Pitesbeck, todos son mortales. ¿No vas a aceptarlos de vuelta? Paimon, con las manos detrás de la espalda, miró a Yubai frente a él y preguntó con una expresión extraña. Y hay otro lugar extraño. Esta vez, solo los ojos de Yubai emitieron una luz tenue. Pero las puntas de su cabello no se iluminaron. Siempre estamos juntos, ¿no? Por algunas cosas ya no puedo apagar el brillo en mis ojos. Pero no importa. Hay tantas personas especiales en el mundo que una más no marcará la diferencia. Yubai miró a Jing y Paimon frente a él y explicó con una sonrisa, completamente despreocupado. Realmente tienes un gran corazón. ¿Podría ser que algo ande mal con tu cuerpo? Ni siquiera puedes recuperar la luz que emites. Paimon miró a Yubai frente a él y dijo con una expresión desdeñosa. Jaja. No hablemos de eso ahora. ¿De qué están hablando? Yubai se rió suavemente y luego miró al adorable pequeño Paimon frente a él y preguntó. No hablaron de mucho, salvo que durante esos 9 días, el viajero fingió tener dolor de estómago y aprovechó para entrar a la enfermería a investigar. Luego, hace 2 días, Fimini logró escapar por las tuberías, y anoche, como estaba previsto, Lynette también fingió estar enferma y se coló en la enfermería. Paimon miró a Yubai frente a él y le contó brevemente lo que había hecho en los últimos 9 días. Así es como es. Yubai asintió al escuchar esto. A continuación, antes de que Fimini regrese, vamos a comprobar juntos el estado de Lynette. Si las cosas avanzan con normalidad, ya debería haber terminado su investigación. Linny miró al grupo de personas frente a ella e hizo una sugerencia. ¿Está bien irnos ahora? Paimon miró a Linny frente a él y preguntó con cierta confusión. He observado que la enfermera jefe Ieben no está en la sala médica durante aproximadamente media hora todos los días antes del almuerzo. Lynette aprovechará la oportunidad, hay poco riesgo en conocerla ahora. Al oír esto, Linny miró a Paimon frente a él y le explicó. Entonces vayamos rápido para allá. Al escuchar esto, Yubai, junto con Linny, Jing y Paimon, se dirigieron a la enfermería. Al entrar, encontraron toda la enfermería completamente vacía. Extrañeza. ¿Lynette? Linny miró la enfermería frente a ella y tentativamente gritó el nombre de su hermana. En ese momento, Yubai, que estaba de pie a un lado, miró a su alrededor y reveló una leve sonrisa. La enfermera jefe realmente no está aquí. Pero, ¿Lynette tampoco está aquí? Paimon miró la enfermería vacía, extendió sus pequeñas manos y dijo con expresión perpleja. ¿Has encontrado alguna pista? Entonces, ¿te fuiste de aquí? Jing miró a Linny frente a ella y expresó esta posibilidad. No, Lynette rara vez actúa precipitadamente. Acordamos que si ella cambiaba sus planes en el último minuto, definitivamente encontraría la manera de hacérmelo saber. Linny negó con la cabeza al escuchar esto, luego miró a Yubai y a los otros dos frente a él y explicó. A menos que... Linny, después de considerar una posibilidad, cayó en profundos pensamientos. Ve a investigar, quizás encontremos algunas pistas. Después de que Yubai terminó de hablar, pasó junto a Linny y comenzó a mirar a su alrededor. Al escuchar esto, Linny calmó temporalmente su pánico y comenzó a investigar el área circundante con Jing y Paimon. La mayoría de ellos son muy limpios. Solo había una cama con señales de que alguien había dormido en ella. Después de investigar un rato, Linny miró las 3 grandes camas que tenía frente a él y comenzó a analizar. Esta debe ser la cama en la que durmió Lynette, ¿verdad? Dijiste que ella estaba fingiendo estar enferma. Paimon miró a Linny que estaba a su lado y habló. Sí, dirá que tiene un ataque de migraña severo. Por lo general, la enfermera jefe la deja acostarse y descansar mientras toma su medicación. Linny asintió al escuchar esto y le explicó a Paimon frente a él. La cama no ha sido rehecha.
Jing miró la gran cama y murmuró para sí misma. Esto significa que la enfermera jefe no regresó desde el momento en que Lynette se durmió hasta que se levantó de la cama. Oh, ella nunca tuvo la intención de ordenar en absoluto. El tono de Linny se tornó nervioso mientras hablaba. Ups. Esto no es una buena señal. Al mirar a la nerviosa Linny frente a ella, Jing frunció el ceño levemente. Ven por aquí. En ese momento, la voz de Yu Bai sonó, interrumpiendo los pensamientos de los tres. Al escuchar esto, Linny corrió inmediatamente al lado de Yu Bai. Este es un pequeño callejón con una partición en el interior. Linny se inclinó más cerca del panel y golpeó suavemente varias partes. No hay nada detrás de la barrera. A juzgar por su tamaño, no parece el tipo de entrada a la que solo se puede acceder desmontándola, debe haber algún mecanismo involucrado. Linny miró la barrera frente a él y comenzó a analizar. Entró Lynette en este lugar. Pero no debería ser así. Ella nunca se precipitaría en esta situación, me contactaría primero. Llamar. Vamos a ver si hay más pistas. No te pongas nervioso, echa un vistazo primero. Linny se puso de pie, mirando a Yu Bai y a los otros dos frente a ella, su tono estaba lleno de pánico. La expresión de Linny mostraba claramente signos de ansiedad. No te pongas nervioso, puede que se lo haya dicho a sí mismo inconscientemente. Jing observó a Linny caminar hacia el otro lado y murmuró para sí misma. Yu Bai observó la figura de Linny que se alejaba, dio unos pasos hacia adelante y recogió un trozo de papel del suelo. Ven aquí. La información sobre esto debería ser importante para Linny. Yu Bai miró la nota que tenía en la mano y se rió suavemente. Capítulo 1063. El Linny enfadado. ¿Una nota? Al escuchar las palabras nota, las pupilas de Linny se agrandaron y rápidamente fue al lado de Yu Bai. Estaba claro que estaba muy preocupado por la situación actual de Lynette. Jing y Paimon le siguieron de cerca. Siguiendo tu práctica habitual, utilicemos tarjetas o trozos de papel como medio de comunicación. Puede considerarse una forma de homenaje. Yu Bai miró el contenido de la nota y comenzó a leerla en voz alta. Entonces, Yu Bai dio vuelta a la nota. ¿Quieres adivinar? ¿Dónde está ahora la subordinada de ese tonto llamada Lynette? Yu Bai miró el contenido de la nota y comenzó a hablar lentamente. Podría ser que ella ya. Después de escuchar el contenido de la nota, Paimon pareció pensar en alguna terrible posibilidad y retrocedió con miedo. En ese momento, Linny ya había apretado los puños. Leosley, ¿podría ser que deliberadamente dejó el área médica sin defensa? ¿Vamos a morder el anzuelo? Linny miró a Yu Bai y a los otros dos a su lado y dijo con el ceño fruncido. Espera un minuto, ¿quieres decir que él sabía nuestro propósito desde el principio? ¿Pero por qué? La última vez no corrimos ningún peligro y no hubo consecuencias. Paimon miró a Linny frente a él y dijo, algo desconcertado. ¿Por qué hizo un segundo movimiento? Jing miró a Linny frente a ella y preguntó. Sí, ese es el problema. Leosley no hace nada sin un objetivo claro, así que eso significa que no te tenía recelo desde el principio. Linny dijo esto en tono apresurado. Señor Yu Bai, viajeros, su postura es diferente a la nuestra. Fuiste enviado por Vilet y el dios del agua, y no tienes ningún conflicto explícito con él, pero nosotros. Linny bajó la cabeza y no continuó hablando. Por lo que yo sé. Los locos no han hecho nada malo últimamente, e incluso han tomado la iniciativa de ayudar a los transeúntes. Parece que es así. Tampoco logró disipar la cautela de los locos entre la gente de varios países. Los ojos de Yu Bai brillaron mientras saludó a Linny y habló. ¿Y por qué solo arrestó a Lynette? ¿Por qué no te pone la mano encima? Jing miró a Linny frente a ella y preguntó. Eso es lo que yo también quería preguntar, ¿por qué solo Lynette? Linny miró a Jing y Paimon frente a él y dijo en tono apresurado. No te pongas nervioso, piénsalo bien. Necesito calmarme. Esto es diferente a antes, la situación es diferente. Linny se cubrió la frente con una mano y murmuró con voz temblorosa. Espera al viajero. Tienes razón, espera un minuto, ¿podría ser? En ese momento, Linny pareció recordar de repente algo y frunció el ceño. Fimini abandonó Melotibur con éxito. ¿Podría ser que Leosley también lo dejó ir deliberadamente? Linny miró a Yu Bai y a los otros dos frente a ella y planteó esta posibilidad.
Yu-Bai permaneció sin expresión al escuchar esto. Está lanzando un desafío. Me está provocando, no hay duda. Maldita sea, no deberíamos haber dejado salir a Fimini. Nos costó mucho esfuerzo ese día encontrar un hueco para pasar a los guardias y sacarlo de la tubería. Pensé que tenía suerte. Linny bajó la cabeza y su tono se tornó nervioso y apresurado. ¿Qué pasaría si Leosley dejara escapar deliberadamente a Fimini? Entonces probablemente esté en grave peligro ahora. Linny pasó junto a Yu-Bai y los otros dos, luciendo arrepentida mientras hablaba. Linny parecía un poco nerviosa. Tenemos que persuadirlo. Paimon miró a Jing a su lado y dijo en voz baja. Linny, cálmate. Al escuchar esto, Jing miró la espalda de Linny y habló. No seas así, Linny. Si no te hubiéramos contado lo del joven amo, Fimini no se habría ido. Tú, puedes culparnos. Paimon miró a Linny frente a él y dijo en un tono complicado. No, yo soy el que está a cargo de esta operación, soy el líder del equipo. Es mi culpa por no protegerlos. Necesito ver a Leosley. Linny levantó la cabeza y dijo con una mirada firme. No seas impulsivo. Oye, Yu-Bai, necesitas hablar con él. Paimon miró a Yu-Bai a su lado y pateó el suelo ansiosamente. Al escuchar esto, Yu-Bai negó levemente con la cabeza hacia Paimon que estaba a su lado. ¿Qué quiere decir esto? Paimon miró a Yu-Bai, que estaba sacudiendo la cabeza, y dijo con una expresión desconcertada. No puedo soportar la idea de que vuelvan a secuestrar a Lynette. Tengo que irme. Encontraré la manera de rescatar a Lynette y a Femini. Linny apretó los puños y dijo enojada. Tan pronto como terminó de hablar, Linny corrió escaleras arriba. Linny ha cargado hacia adelante, date prisa y persíguela. Después de que Paimon terminó de hablar, él y Jing los persiguieron. En ese momento, Siegwen se escondió en un rincón apartado. Se llevó un dedo a los labios, como si estuviera absorta en sus pensamientos. Era evidente que había escuchado toda la conversación. Entonces una sonrisa apareció en sus labios. En su memoria, Jing fingió tener dolor de estómago y fue a la enfermería acompañada de Paimon. Son estos dos. Sin duda, son muy perspicaces, encontraron su camino hasta aquí. Y Seven miró a Jing y Paimon frente a ella y murmuró para sí misma. Genial. Me gusta la gente inteligente, y también me gusta interpretar a alguien que no entiende nada. Me gusta la sensación de que confíen en mí. Pensando en esto, Siegwen reveló una sonrisa linda e inocente. ¿Oh? ¿Qué pasa? No te asustes, por favor, dímelo despacio. Y Seven miró a Jing y Paimon frente a ella y preguntó con preocupación. Entender las expresiones faciales de las personas. Pero es muy útil. Hitchcock puso sus manos en sus caderas, miró en la dirección en la que Linny, Jing y Paimon habían huido, se rió entre dientes y dijo. Es ese señor Yu-Bai. Simplemente no puedo entenderlo, pase lo que pase. Y Heaven apoyó un dedo en su barbilla y murmuró con una expresión extraña. Vaya. ¿Me está buscando, señorita Siegwen? En algún momento, Yu-Bai apareció detrás de Heaven. Ah. Cuando Iseben escuchó este sonido repentino, inmediatamente se dio la vuelta y dio unos pasos hacia atrás asustado. Uf, me mataste del susto. Es el señor Yu-Bai. Es muy descortés aparecer de repente detrás de alguien así. Iseben le dio unas palmaditas en el pecho, luego miró a Yu-Bai frente a ella y reveló una linda sonrisa. En comparación con esto, escuchar a escondidas las conversaciones de otras personas. ¿No es ese un comportamiento aún más descortés? Yu-Bai miró a Heaven frente a él y preguntó con una mano debajo de la barbilla. ¿Vaya? ¿Qué escuché? Al escuchar esto, Siegwen parpadeó con sus adorables ojos grandes y murmuró como si no supiera nada. Sin embargo, ¿los ojos del señor Yu-Bai realmente brillan? Como era de esperar, los humanos son personas cuyas expresiones ni siquiera puedo leer. ¿Su estructura física es diferente a la de los humanos comunes? Capítulo 1064 Yu-Bai secuestra a Siegwen. Desde que el señor Leosley secuestró a Lynette. Entonces, de mala gana, te secuestraré también a ti. Yu-Bai miró a Heaven frente a él, sus pupilas brillaban mientras sonreía. Señor Yu-Bai, ¿secuestró a la enfermera jefe en Mello Pittsburgh? Ah. Antes de que Siegwen pudiera terminar de hablar, Yu-Bai levantó un dedo y apuntó a Siegwen frente a él. Al momento siguiente, Siegwen exclamó sorprendida. Luego descubrió que tenía las manos esposadas con unas pequeñas y delicadas esposas.
Por más que ella se resistía, las pequeñas esposas permanecían firmemente en su lugar. Era como si hubiera sido preparado especialmente para ella. Señor Yubai. Realmente no escuché nada. Al ver que no podía liberarse, Sigeben levantó la cabeza y miró a Yubai frente a ella, diciendo con una linda sonrisa: mentir es malo. Yubai miró a Sigeben, que estaba discutiendo con él, y no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa. Luego pasó junto a Siegfried. Caminaron lentamente en la dirección que Jin y Paimon acababan de perseguir. Al ver que Yubai no tenía la intención de llevársela, sino que solo quería atraparla, Sigeben mostró una expresión confusa. Si usted se esposa las manos, ¿eso cuenta como secuestro? Ahora ella sale corriendo y dice que la han secuestrado. Se estima que un gran número de guardias vendrán para ayudar. Con tantos guardias, probablemente ni siquiera el señor Yubai podría manejarlo. Ella es realmente impredecible. Mirando la espalda tranquila de Yubai, Sigeben murmuró con curiosidad. Sin embargo, en comparación con las pupilas del señor Yubai, que antes no emitían una luz tenue. El señor Yubai ahora me hace sentir mucho más cómodo. ¿Por qué es eso? Al igual que toda la fatiga desaparece siempre que permanezcas al lado del señor Yubai. Pensando en esto, Siegwen miró las pequeñas esposas que ataban sus manos. Volvió a mirar la espalda de Yubai, dudó por un largo tiempo y luego lo persiguió. Señor Yubai. También olvidaste atarme las piernas. Mientras corría, Siegwen recordó pensativamente la figura que se alejaba de Yubai. Al oír esto, Yubai se dio la vuelta y vio que Siegwen, que parecía una niña, llevaba pequeñas esposas. Mientras daba pequeños pasos para alcanzarlo, se rió suavemente, encontrándolo divertido. Luego giró la cabeza y continuó caminando lentamente hacia adelante. Llamar. Llamar. Sigeben, que corrió al lado de Yubai, dobló ligeramente las piernas y respiró unas cuantas veces con la cabeza gacha. Al ver esto, Yubai agitó su mano ligeramente. Las esposas que ataban las manos de Igeben desaparecieron mágicamente. Al ver que las esposas desaparecían de sus manos, Siegwen miró hacia arriba con una expresión de desconcierto en su rostro. Vamos. En este punto, Linnie debería ir a la oficina de Leosley para interrogarlo. Yubai miró a Sigeben a su lado y dijo suavemente. Luego continuaron caminando hacia adelante. Sigeben observó la figura de Yubai que se alejaba, sus ojos reflejaban su forma en retirada. En ese momento, el tenue halo que originalmente cubría el cuerpo de Yubai había desaparecido. En lugar de ello, fueron surgiendo lentamente pequeños puntos de luz. Igeben no entendió qué era este cambio. Ella solo sentía que el señor Yubai era muy gentil, increíblemente tranquilo y poderoso. Es como saber que nunca te haría daño. Esta sensación de poder no la asustaba, sino que le proporcionaba una sensación de seguridad excepcionalmente fuerte. Pensando en esto, Siegwen sonrió y fue nuevamente al lado de Yubai. Caminaron juntos hacia la oficina de Leosley. Señor Yubai. ¿Cómo lograste crear unas esposas de la nada y esposarme? Igeben miró a Yubai que estaba a su lado y preguntó con curiosidad. ¿La enfermera jefe Igeben tiene curiosidad? Yubai miró a Sigeben, que estaba de pie junto a él con una expresión curiosa, y preguntó. Ajá. Al oír esto, Hitchcock asintió rápidamente. No es nada. Primero usé el poder de los 5 elementos para crear esposas, y luego usé las leyes del espacio para sujetarte en silencio. Yubai miró a Sigeben a su lado y explicó con una leve risa. Después de escuchar esta explicación, el hermoso rostro de Igeben mostró cada vez más confusión. El poder de los 5 elementos. ¿Leyes espaciales? Igeben murmuró las 2 palabras, luciendo bastante confundido. Y así, Siegwen conversó con Yubai. Caminó hacia la oficina de Leosley. Mientras tanto, en la oficina de Leosley, una enojada Linnie irrumpió. Leosley. Salga. Linnie miró hacia arriba y gritó. Este es, después de todo, un espacio de oficinas. ¿Qué tal si respetamos las normas de gestión en interiores? Leosley estaba de pie en los escalones superiores con los brazos cruzados, recordándole a Linnie. ¿Qué le hiciste a Lynette? Linnie miró a Leosley en las escaleras y le preguntó en voz alta. Conocí a esa señora en la enfermería. Oí que tenía migrañas, así que la invité a tomar el té. Tengo aquí un tipo de té que es muy efectivo para tratar los dolores de cabeza. Al escuchar esto, Leosley le explicó a Linnie lo siguiente. Deja de bromear. ¿Dónde están Lynette y Femini?
Al oír esto, Linny señaló con el dedo a Leosley y preguntó, sin poder contenerse más. Escuché que tus actuaciones son fantásticas y que a veces Lynette te entra en una caja mágica llena de agua. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, apareció de algún otro lugar. Podría aparecer de repente detrás de ti si te das la vuelta ahora. Leosley miró a Linny y agitó la mano mientras hablaba. Todas estas palabras fueron dolorosas para Linny. Mis pensamientos se confundieron. ¿Está tratando de atraerme de nuevo? No, probablemente planeaba atacarme. Tiene a los rehenes en sus manos y aún tiene tiempo para charlar. Lynette no debe estar muerta. Linny miró a Leosley en los escalones y analizó tranquilamente la situación en su mente. Sabías desde el principio que estábamos investigando la enfermería. Así que deliberadamente hiciste sospechar a los viajeros, engañándonos para que continuáramos la investigación, para que pudieras capturar a Lynette. Linny miró a Leosley en los escalones y habló. ¿Eh? Al oír esto, las pupilas de Leosley se agrandaron levemente, mostrando claramente cierta sorpresa. La huida de Fimini, no, probablemente ni siquiera impidiste que el joven maestro escapara. Lo dejaste escapar deliberadamente para poder aprovechar la oportunidad de eliminar a los espías de los tontos de aquí. Linny miró a Leosley en los escalones y le contó lo que creía que era el plan de Leosley. No hay necesidad de eso. Mello Pittsburgh es un buen lugar, la mayoría de la gente disfruta de la vida aquí, excepto aquellos con motivos ocultos. Es fácil distinguiros. Leosley miró a Linny y extendió las manos para explicarle. Solo si te deshaces de tus espías y difundes la noticia de que el joven maestro está desaparecido, padre nos enviará allí. También secuestraste a Fimini, ¿no? Si eres tan capaz, ¿por qué tomas rehenes? Linny pensó que Leosley decía tonterías. Lo miró y preguntó con el ceño fruncido. Capítulo 1065 y Heaven escucha a escondidas la conversación. Son espías, y los descubrí. En teoría, aunque los mate, no tendré la culpa. Además, déjame corregirte en un punto. Lynette está en mis manos, pero Fimini no. Leosley le explicó a Linny mientras bajaba las escaleras. ¿No estás aquí? ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? La mirada de Linny siguió los pasos de Leosley mientras lo interrogaba. En este momento, lo único en lo que puede pensar es en su familia, ni siquiera ha considerado la cuestión de si quedará expuesto o no. Linny. En ese momento, Jing y Paimon también corrieron detrás de Linny. Oh, genial, hay tanta gente. Solo necesito decirlo una vez, muchas gracias por su cooperación. Leosley miró a Jing y Paimon corriendo y les agradeció con una sonrisa, usando su tono único y humorístico. El guardián Leosley. ¿Dónde están Lynette y Femini? Jing miró a Leosley en los escalones y preguntó con una mano plana sobre su pecho. Porque podía sentir que este Leosley no era una mala persona. Qué amable de tu parte. Es una lástima que solo la señorita Lynette esté tomando el té conmigo. Como acordaron entre ustedes, el señor Fimini debería regresar hoy. Sin embargo, aún no ha aparecido y no está en mis manos. ¿Dónde crees que podría estar? Al escuchar esto, Leosley miró a Linny y a los otros dos frente a él y preguntó con calma. Pero fue precisamente ese tono tranquilo y pausado lo que hizo que Linny se sintiera aún más amenazado. Espera un momento, ¿no querrás decir? ¿Lo dejaste en el mar? Linny miró a Leosley frente a él y preguntó incrédula. Simplemente cerré la puerta entre Mello Pittsburgh y el mundo exterior. Al oír esto, Leosley meneó levemente la cabeza y dijo, Fimini sabe bucear, así que estará bien, ¿verdad? Al oír esto, Paimon miró la figura de Linny que se alejaba y le hizo una pregunta. No, seguimos aquí. Seguro que encontrará la manera de volver con nosotros. No podemos asumir la posibilidad de que regrese al agua. Al oír esto, Linny bajó la cabeza, sus pupilas parpadearon, luego negó con la cabeza y dijo. ¿Por qué haría eso? Por supuesto que tengo algo que hablar contigo. Hasta donde sé, el señor Linny es un mago muy famoso y siempre necesita influencia al negociar con celebridades. Al oír esto, Leosley se acercó a Linny y los otros dos, luego miró a Linny y habló. Además, recuerdo que se lo mencionaste a la señorita Lynette. Ya sea desde una perspectiva profesional o personal, me gustaría conocer al llamado señor de Mello Petersburgo. Leosley miró a Linny frente a él y continuó hablando. Nos habéis estado vigilando incluso antes de que nos metieran en la cárcel. Etcétera. Linny pareció sorprendida al oír esto.
Si supieras de esta conversación entre Lynette y yo, ¿no querrás decir que ya conoces la verdadera identidad del señor Yubai? Lini señaló a Leosley frente a él y lo interrogó. En ese momento, Siegwen, que había estado escuchando a escondidas la conversación con la oreja pegada a la pared, mostró una expresión de desconcierto. Señor Yubai. El señor Lini mencionó su verdadera identidad. ¿Tiene alguna otra identidad especial? Siegwen miró a Yubai, que estaba apoyado contra la pared a su lado, y preguntó con una expresión curiosa. No. Hasta donde sé, parece que solo tengo el título de anciano invitado del Salón del Renacimiento. Yubai miró a Siegwen a su lado y sacudió ligeramente la cabeza mientras explicaba. ¿Puede esta identidad considerarse especial y misteriosa? Al oír esto, Hitchcock murmuró con una expresión extraña. Vaya. Así es. Si te refieres a la identidad del señor Yubai, aparte de la de un anciano invitado del Salón del Renacimiento, entonces lo sé. Al oír esto, Leosley miró a Lini y asintió levemente. El duque claramente no sabía. Y Heaven, que estaba escuchando a escondidas desde afuera, se tapó la boca, divertida. ¿Tú? Al oír esto, Lini miró a Leosley frente a él y apretó las manos. Sin el permiso del señor Yubai, reveló la identidad de esa deidad. Al ver la reacción de Lini, Leosley pareció sorprendido. Parece que el misterioso señor Yubai realmente tiene otra identidad. Tú sabías la verdadera identidad de Yubai. Realmente se atrevieron a secuestrar a Lynette. Paimon miró a Leosley frente a él y dijo con una expresión de sorpresa. Incluso Jing, que estaba de pie a un lado, mostró una expresión muy extraña cuando escuchó esto y miró a Leosley. Eso es lo que dicen. Pero Yubai probablemente no se enojaría por un asunto tan trivial. Quién sabe, Yubai podría tener algún tipo de conexión con Leosley detrás de escena. Leosley miró al viajero de aspecto extraño y a Paimon, quien quedó estupefacto y sin poder creerlo. Aunque no mostraba ninguna expresión exterior, estaba lleno de innumerables preguntas en su corazón. ¿Cuál es exactamente su identidad? Es sorprendente que reaccionaran así. Leos miró fijamente a las tres personas frente a él, murmurando para sí mismo con sorpresa. Déjame aclararlo primero, solo invité a la señorita Lynette a tomar el té. Además, a juzgar por la personalidad del señor Yubai, no debería enojarse por un asunto tan trivial. Leosley se rió entre dientes, luego miró a Lini y a los otros dos frente a él y dijo con confianza. En realidad dices que esto es un asunto menor. Lini miró a Leosley frente a él y apretó las manos mientras hablaba. En ese momento, Siegwen, que estaba escuchando fuera del muro, miró a Yubai a su lado. Luego presionó su oreja contra la pared. Entonces seré franco. Estaba haciendo la vista gorda ante las cosas y llevarme bien con todos ustedes era bastante agradable. Pero la historia es diferente cuando empiezas a apuntar al área. Señor Lini, la situación actual es muy desfavorable para usted. La señorita Lynette está en mis manos, mientras que el señor Finney todavía está en el mar. Si no abrimos la puerta, tarde o temprano tendrá problemas. Solo hay que hacer una cosa para garantizar su seguridad. Espero que puedas contactar a tu superior. Lo mejor sería invitarla a tomar el té o algo así. Leosley miró a Lini frente a él y lentamente comenzó a hablar. ¿Quieres ver a tu padre? ¿Por qué papá aceptó eso? Lini miró a Leosley frente a él y preguntó con una risa. Sus amados hijos están en mis manos. Hay muchas razones para venir y asistir a una reunión de padres y maestros. Leosley miró a Lini frente a él y dijo con un toque de humor. He oído que las relaciones en la familia de tu chimenea son muy cercanas, como una familia. Probablemente estaría de acuerdo. Leosley se cruzó de brazos, miró a Lini frente a él y habló. Mientras tanto, fuera del muro, Yubai usó el poder de los 5 elementos para crear una bebida adecuada para Siegwen y se la entregó. ¿Quieres un poco? Yubai miró a Siegwen a su lado y preguntó con una leve risa. Lo intentaré. Al oír esto, Hitchcock sonrió. Luego abrí la botella y tomé un sorbo. Tiene muy buen sabor. Gracias, señor Yubai. Mirando a Yubai frente a ella, Siegwen expresó felizmente su gratitud. Capítulo 1066. Lini es alcanzado por una pistola tranquilizante. ¿Por qué crees que padre quería que nos ocupáramos de los asuntos de Mero Petersburgo? Este lugar es prácticamente tierra de nadie. Como oficial ejecutivo, mi padre jamás vendría aquí en persona.
Linny miró a Leosley frente a él y frunció el ceño mientras hablaba. Mientras tanto, Yu Bai, que estaba escuchando fuera del muro, lo encontró algo divertido. En realidad, el sirviente realmente quería entrar. Pero por culpa de Nabelet y Funina, no pudo entrar. Recuerdo que tus padres llamaban al señor Yu Bai, señor, así que supongamos que era el superior de ese oficial ejecutivo. Incluso el señor Yu Bai ha venido aquí, ¿acaso tus padres son incluso más nobles que él? Leosley miró a Linny frente a él e hizo una broma. Se trata del señor Yu Bai. ¿Cómo podríamos tú y yo discutir esto? Linny miró a Leosley frente a él y respondió con el ceño fruncido. Está bien, lo tengo. Al oír esto, Leosley extendió las manos, miró a Linny frente a él y habló. Entonces, señor Linny, tiene una oportunidad más, por favor, que un sirviente venga a verlo. Oh. Leosley bajó las manos, miró a Linny frente a él y de repente bajó la voz. Al oír esto, Linny bajó la cabeza y cayó en una profunda reflexión. Linny. Paimon sintió una punzada de simpatía por Linny al verle así. ¿Por qué insistes en hacer esto? Si realmente supieras la verdadera identidad de Yu Bai, nunca habrías hecho tal cosa. Jing miró a Leosley frente a ella y preguntó con una expresión complicada. Este asunto no tiene nada que ver con el señor Yu Bai. No es tanto que quiera hacerlo, sino que lo doy por sentado. Desde el principio, fueron los locos quienes tomaron la iniciativa de acercarse a Mello Pitesberg. Quitarte el delineador fue una advertencia para ti, pero persististe, así que voy a hablar con tu jefe. La señorita Lynette vino deliberadamente a mi puerta, y la salida del señor Figini también fue un acto espontáneo. Desde cualquier perspectiva, la responsabilidad no debería recaer sobre mí, ¿verdad? Al escuchar esto, Leosley miró a Linny y a los otros dos frente a él y preguntó. Yo no debería haber hecho sufrir a mi padre por nuestros amoríos. Al oír esto, Linny dudó. 5. Al ver a Linny dudando frente a él, Leosley inmediatamente comenzó la cuenta regresiva. Espera, yo. Las pupilas de Linny se contrajeron levemente cuando escuchó la cuenta regresiva. 2, 1. Se acabó el tiempo. Lo siento, señor Linny. Leosley miró a Linny frente a él y dijo con pesar. Hola. Paimon miró a Leosley frente a él y pisoteó su pie con exasperación. Estaban completamente equivocados en este asunto. Incluso si fueran a ver a Yu Bai a quejarse, Yu Bai probablemente no los defendería. Las negociaciones han fracasado. Por favor, váyanse, damas y caballeros. Necesito disfrutar de mi té de la tarde. Leosley se dio la vuelta y ordenó a Linny y a los otros dos que estaban detrás de él que se fueran. Espera un minuto, ¿no podemos hablar un poco más? Jing miró la figura de Leosley que se alejaba y preguntó. Sí. ¿Qué tal si hablamos? Si no quieres hablar con Linny, ¿está bien? Al oír esto, Paimon inmediatamente le preguntó a Leosley. Deberías saber que la razón por la que no has tenido problemas aquí es por la señorita Villette y la señorita Fernis, ¿verdad? La gente que enviaron está ahí para ayudarlos. He hecho todo lo posible por no interponerme en su camino. Pero eso no significa que puedas actuar imprudentemente. Los lugares pequeños tienen sus propias reglas. Aprendan del señor Yu Bai, que yo sepa, nunca ha hecho nada fuera de lugar. Al escuchar esto, Leosley giró ligeramente la cabeza y habló con Lúmenes y Paimon. Por favor, deja ir a Femini y Lynette. Al oír esto, Jing realmente no tenía ningún motivo para refutar. Pero aún mirando a Leosley frente a él, persistió y preguntó. Entonces, aquellos que son capaces deberían recibir más respeto. Has estado ocupado en mi territorio durante tanto tiempo, déjame ver primero los resultados de tu investigación. 3 preguntas. Si las responde correctamente, le concederé su petición. Leosley se dio la vuelta, miró a Lúmenes y Paimon frente a él y agitó la mano mientras hablaba. La primera pregunta se refiere a las reglas tácitas del área de producción. ¿Cuál es la verdad detrás de la regla de que no se puede trabajar 3 días seguidos? Leosley miró a Lúmenes y Paimon frente a él y preguntó. Después de pensar por un momento, Jing y Paimon le dijeron a Leosley la respuesta. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la verdad detrás de las reglas ocultas de la arena de lucha de poder, que no se pueden comprar entradas para ambos luchadores al mismo tiempo? Leosley miró a Jing y Paimon frente a él y formuló su segunda pregunta. Después de escuchar esto,
Jing y Paimon lo analizaron durante mucho tiempo y luego le dijeron a Leosley la respuesta. Linny estuvo esperando tanto tiempo. Ya se habían calmado un poco. Pero aún así estaba muy ansioso porque Fimini todavía podría estar bajo el agua. Cuanto mayor sea el retraso, mayor será la posibilidad de que Fimi esté en peligro. Así que, finalmente, la tercera pregunta. Disculpe, ¿qué secretos esconden esos pacientes de la enfermería y mi enfermera jefe? Leosley miró a Lúmenes y Paimon frente a él y les hizo una pregunta que no tenían ninguna posibilidad de responder. De hecho, no hay suficientes pistas en este momento, y esta pista incluso está siendo investigada. ¿Leosley nos está dificultando las cosas deliberadamente? Jing apoyó la barbilla en una mano y frunció ligeramente el ceño. Sabes perfectamente que seguimos investigando y que no podemos saber la verdad. Estás jugando conmigo. No tienes ninguna intención de salvarlos. Linny se puso furiosa al oír esta pregunta. Miró a Leosley que estaba frente a él y se lanzó directamente hacia él. Pagarás el precio. Linny sacó una carta que tenía en la mano y estaba a punto de correr hacia Leosley. Bien. Linny recibió un golpe en el cuello que parecía una bala. Oh querido, eso estuvo cerca. Por suerte, tu puntería es excelente. Muchas gracias. Leosley miró a Linny, que había sido golpeado. Le dio las gracias a Iseben, que no muy lejos sostenía un mosquete con ambas manos. No es nada, su gracia. Al oír esto, Siegwen negó levemente con la cabeza hacia Leosley. ¿Enfermera jefe? ¿Y? Yubai. Paimon miró a Yubai detrás de Siegwen y dijo con cierta sorpresa. Al escuchar esto, Yubai le sonrió a Jing y Paimon. Esta pistola parece un juguete, pero también es útil. Iseben miró a Linny frente a ella y dijo con una sonrisa. Ik, Gwen, tú. Linny giró la cabeza y miró a Siegwen detrás de ella, murmurando débilmente. Después de aguantar un rato, Linny se puso en cuclillas débilmente en el suelo. ¡Ay, no puedo hacer nada con la enfermera jefe! ¿No puedes esperar unos minutos más? Leosley miró a Siegwen no muy lejos, extendió las manos y preguntó. De todos modos, ya casi es la hora. El duque a veces puede ser un verdadero dolor de cabeza, y me gustaría hablar contigo sobre su razonamiento. Mirando a Leosley frente a ella, y se bendijo impotente. ¿Y si el señor Yubai quiere hacer algo contra mí? Me temo que no podré llegar a tiempo. Sigeben miró a Yubai a su lado y asintió con una sonrisa. Es un placer volver a verlo, señor Yubai. Muchas gracias por no hacerle daño a la enfermera jefe y Geben. Leosley miró a Yubai frente a él y expresó su gratitud. Qué extraño, ¿por qué le brillan los ojos? Capítulo 1067. Siegwen y Linny conmocionadas. El duque está bromeando. ¿Cómo podría hacerle daño a la señorita Sigwen? Yubai miró a Leosley frente a él y dijo con una leve risa. Yubai, ¿cómo es que regresaste con la señorita Sigwen? ¿Y, de qué hora estás hablando? Paimon miró a Yubai y Sigwen, luego miró a Leosley y preguntó con una expresión perpleja. Dejad ir a Lynette y a los demás. ¿Puedes arrestarme? Linny miró a Leosley que estaba a su lado y dijo con los dientes apretados. Es tan conmovedor. ¿Puedo verlo un minuto más? Leosley miró a Linny, que estaba arrodillada en el suelo, y se burló de ella. Por favor no hagas esto. Siegwen miró a Leosley frente a ella y negó levemente con la cabeza. Está bien todos, no se apresuren, 2 invitados más llegarán pronto. Primero déjame tomar un poco de té, enfermera jefe. Voy a molestar a la señorita Lynette en un momento. Leosley miró a Siegwen frente a él y le hizo una petición. ¿Tú? ¿Qué estás intentando hacer? Linny miró a Siegwen y Leosley y preguntó con voz débil. Ah. Creo que oí pasos. Hitchcock giró ligeramente la cabeza, miró hacia la puerta de la oficina y murmuró para sí misma. Desde la perspectiva de la razón universal. ¿Me escuchaste bien? Yubai miró hacia la puerta de la oficina y le dijo a Sigeben que estaba a su lado. Estallido. Con un estallido, una figura familiar apareció en la habitación. En su mano todavía sostenía al inconsciente Fimini. Así es, la persona que vino fue Clarinde. Ceder el paso. ¿El señor Yubai también está aquí? Clorind miró a Yubai frente a ella, parpadeó con sus hermosos ojos y dijo con cierta sorpresa. Ella todavía recordaba que Lady Funina se dirigía a este señor Yubai como viejo. Además, este caballero fue capaz de bloquear los ataques de Billete. Mientras pensaba en estas cosas,
ya había depositado suavemente a Fimini en el suelo. No te he visto desde hace mucho tiempo. Señorita Clorinde. Yubai miró a Clarinde frente a él y la saludó. Ah, señorita Clorinde. Mi puerta. Leosley miró a Clorinde no muy lejos y dijo vacilante. ¿Fimini? Fimini. Tan pronto como pasó la anestesia, vio a Fimini acostado junto a Clarinde. Luego corrió hacia mí con expresión preocupada. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está Clarinde aquí? Paimon miró a Clarinde frente a él y dijo con una expresión de sorpresa. Trabajar. Después de dar una respuesta cortante, Clarinde caminó hacia Leosley. Señor Linny, lamento haberle disparado. Los efectos de la anestesia deberían desaparecer pronto, pero aún así es mejor no esforzarse demasiado. Y Heaven miró a Linny, que estaba comprobando el estado de Fimini a su lado, y dijo con consideración. ¿Qué le pasó a Fimini? ¿No fue al mar? ¿Por qué está pasando esto? Al oír esto, Linny se levantó, miró a Siegwen a su lado y se cubrió la frente con dolor de cabeza. ¿Podrían ser estos síntomas? Jing frunció el ceño ligeramente mientras miraba al inconsciente Fimini. Su cara estaba enrojecida y su pulso estaba acelerado. Estos son síntomas de haber ingerido agua fetal virgen. Al observar al inconsciente Fimini, Heaven describió sus síntomas actuales. ¿Qué dijiste? Al oír esto, Linny adoptó una expresión de incredulidad. ¿Cómo pudieron las aguas del vientre primordial aparecer en el océano? Por favor, hágase a un lado. Realizaré más investigaciones sobre el señor Fimini. Duque, te dejaré los demás asuntos a ti. Después de explicar, Siegwen miró a Leosley, que no estaba lejos. Espera a que termine de hablar con la señorita Clorinde. Esperemos hasta que el señor Fimini esté donde debe estar antes de hablar de ello. Al oír esto, Leosley miró a Siegwen, que no estaba lejos, y respondió. ¿Qué clase de expresión es esa? Pensé que había vuelto bastante rápido. Clarín miró a Leosley frente a ella y preguntó, agitando la mano. Solo te felicito por ser tan puntual. Si hubiera sido más tarde, Siegwen habría tenido que dispararle otra vez al señor Linny. ¿Cuál es la situación afuera? Leosley miró a Clarinde frente a él y preguntó. La calidad del agua ha cambiado. Como se esperaba, la concentración de agua de mar en el tejido fetal original ha aumentado significativamente. Está bien que esté en el agua un rato, pero si me quedo más tiempo, seguro que acabaré así. Clorinde giró la cabeza para mirar al inconsciente Fimini y comenzó a explicar. Cuando lo encuentres. ¿Dónde se encuentra? Al oír esto, Leosley giró la cabeza, miró al inconsciente Fimini y preguntó. Al final del oleoducto, en la zona abandonada, a cierta distancia dentro del agua. Clarine miró a Leosley frente a ella y lo resumió de forma sencilla. Está más cerca de lo que pensaba. Parece que el señor Fimini notó la anomalía muy pronto y ha estado nadando de regreso. Al oír esto, Leosley apoyó la barbilla en una mano y murmuró. Es necesario sellar la puerta. Si enviamos otro, me temo que no podremos salvarlo. Clarine se cruzó de brazos y miró a Leosley frente a ella. Deberías haberlo dicho antes, tenía buena intención. ¿Quién lo creería? Al oír esto, Leosley meneó la cabeza con impotencia. Es posible que Billete y el señor Yubai lo crean. Uno de ellos podía analizar buenos motivos a partir de resultados aparentemente malos, y el otro poseía una fuerza y un conocimiento inimaginables. Clarine miró a Leosley frente a ella y habló. Olvidémonos de Billet. Pero el señor Yubai, que está allí, su verdadera identidad realmente ha despertado mi interés. Leosley negó con la cabeza al escuchar esto, luego miró a Yubai no muy lejos y dijo con diversión. Señor Yubai. ¿Te gustaría una taza de té? Ah, y señorita Clorinde, ¿le gustaría tomar algo? Leosley miró a Clorinde a su lado y preguntó. No quiero. Puedes decirlo si quieres. Al oír esto, Clorinde inmediatamente expuso el engaño de Leosley. Bueno, debería tomarme una taza de té. ¿Te apetece una ya que estás ahí? Al oír esto, Leosley miró a Clorinde frente a él, extendió las manos y preguntó. No es que no se pueda hacer. Por cierto, ¿tienes toallas? Quiero secarme el pelo. Al escuchar esto, Clorinde miró a Leosley frente a ella y preguntó. Señor Leosley. Puede que tenga que esperar un rato antes de poder tomar tu té. Yubai miró a Siegwen, que estaba comprobando el estado de Fimini, y respondió. Oh, no hay prisa.
Acabo de preparar el té. Al escuchar esto, Leosley miró la figura de Yu-Bai que se retiraba y extendió las manos, diciendo, «Déjame verlo». Yu-Bai miró a Sigeben a su lado y habló. Al oír esto, Iseben se hizo a un lado obedientemente. Este movimiento llamó la atención de Leosley. Frunció el ceño ligeramente y luego miró fijamente a Yu-Bai. Bajo la mirada preocupada de Linni, Yu-Bai extendió la mano y tocó suavemente la frente de Fimini. Fimi abrió lentamente los ojos. «Bien». Cuando Siegwen vio esto, abrió la boca ligeramente, revelando una expresión de incredulidad. Al ver esto, la mirada de Leosley también se entrecerró levemente. ¿Qué acaba de hacer? Entonces Yu-Bai se dio la vuelta y tocó suavemente la frente de Linni. Antes de que Linni pudiera reaccionar, la sensación de entumecimiento en su cuerpo desapareció instantáneamente. Más bien, da una sensación cálida y confortable. Miró sus manos, luego a Yu-Bai frente a él, su rostro se llenó de sorpresa. Capítulo 1068 El despertar de Fimini. Jing y Paimon no reaccionaron mucho cuando vieron a Yu-Bai curar instantáneamente a Linni y Fimini. Después de todo, este tipo incluso puede resucitar a los muertos. Señor Yu-Bai, aunque el señor Fimini no corre peligro de muerte. Pero aún necesita descansar un rato. Pudiste recuperarlo al instante con un toque suave. Eso es absolutamente increíble. Sigeben miró a Yu-Bai a su lado y dijo con un toque de admiración. No es nada. Yu-Bai simplemente sonrió al escuchar esto y no dijo nada más. Gracias, señor Yu-Bai. ¿Cómo te sientes ahora, Fimini? Linni miró al desconcertado Fimini y rápidamente preguntó. Por favor, revise al señor Fimini y asegúrese de que se haya recuperado completamente. Traeré a la señorita Lynette conmigo más tarde. Después de hablar con Linni, Siegwen se alejó en una dirección. ¿Dónde está ella? ¿Cómo está la situación? Al oír esto, Linni preguntó rápidamente a la figura que se retiraba de Siegwen. Estaba bajo anestesia y dormía en una habitación vacía. Debería despertar pronto. Puede que no lo creas, pero el duque y yo realmente le preparamos té y bocadillos. Al oír esto, Siegwen se dio la vuelta, miró a Linni frente a ella y extendió sus pequeñas manos para explicar. Al oír esto, Linni cerró los ojos ligeramente, exhaló y se relajó. Parece que creyó lo que dijo X. Señor Yu-Bai, el té está listo. ¿Quieres tomar algo? Leosley observó la figura de Yu-Bai que se alejaba, agitó la mano y preguntó. Una taza no es suficiente. He oído que la mayor parte del té de Fontaine proviene de la mansión Kingse en Liyue. Como residente de Liyue desde hace mucho tiempo, naturalmente quiero probarlo. Al escuchar esto, Yu-Bai se dio la vuelta, miró a Leosley frente a él y dijo con una leve risa. Jaja. No te preocupes, tengo mucho té aquí. Leyo sonrió al escuchar esto y caminó hacia la habitación por las escaleras. Al ver esto, Yu-Bai asintió levemente hacia Jing y Paimeng, y luego lo siguió. Realmente no entiendo a este tipo. Paimon observó la figura de Yu-Bai que se alejaba y murmuró algo en voz baja. En ese momento, Siegwen también trajo a Lynette, hermano mayor. Y el viajero, Paimon. Cuando Lynette vio a Linni y a los otros dos, parecía muy preocupada. ¿Fimini? ¿Él? Lynette miró a Fimini, que estaba de pie a un lado con una expresión vacía y cubriéndose la cabeza, y dijo con preocupación. Estará bien. El señor Yu-Bai ya lo ayudó a recuperarse un poco. Pero todavía está muy débil. Por favor, ayúdenme a levantarlo y llevarlo a la enfermería. Iseben miró a Lynette, que parecía preocupada, y dijo suavemente. Al ver que Lynette y Fimini estaban ilesos, Lynette finalmente respiró un largo suspiro de alivio. Luego Linni y Lynette ayudaron a Fimini y lo llevaron a la enfermería. Jing, Paimon y Iseben le siguieron. Linni, Lynette. Fimi se sentó en la cama de la enfermería, mirando a Linni y Lynette frente a ella, y murmuró débilmente. Estamos todos aquí. Linni y Lynette miraron al débil Fimini frente a ellas y dijeron con algo de dolor. ¿Dónde estoy? Fimini miró a su alrededor y preguntó sin comprender. La clínica médica en Mello Petersburgo. Señor Fimini, gracias al señor Yu-Bai, está prácticamente fuera de peligro. Y Heaven miró a Fimini frente a ella, puso los puños en las caderas y dijo con una sonrisa. Señor Yu-Bai. Al oír esto, las pupilas de Fimini se dilataron ligeramente y murmuró sin comprender. ¿Cómo te sientes? No te fuerces si no te sientes bien.
Paimon miró a Femini frente a él y dijo consideradamente. El viajero y Paimon. No te he visto desde hace mucho tiempo. Femini miró a Jing y Paimon a su lado, asintió levemente y lo saludó de una manera extremadamente débil. Agua de mar. Algo anda mal con el agua del mar. Como si recordara algo, Femini se levantó rápidamente. Pero entonces una ola de mareo lo invadió y todo se volvió negro. Al ver esto, Linie y Lynette ayudaron rápidamente a Femini a levantarse. No te apresures. Hablaremos de ello cuando te hayas recuperado completamente. Linie miró a Femini a su lado y dijo con expresión preocupada. No, escúchame, la situación es muy grave. El agua de mar está mezclada con agua fetal, por lo que aún no se sabe con certeza por qué. No debe entrar en contacto con esa agua. Femini miró al grupo de personas que tenía frente a él y explicó con ansiedad. ¿Qué pasó después de que entraste en la tubería? Jing miró a Femini en ese estado y extendió la mano para preguntar. ¿Tubería? Al oír esto, Femini volvió a sentarse en su silla, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Sí, tuberías. Lo recuerdo todo. Femini levantó la cabeza y miró al grupo de personas que tenía delante. Luego contó todo lo que le había sucedido. Primero entró en la tubería. Luego llegaron a una zona abandonada y se sumergieron en el mar. Empezó a sentirse mareado mientras intentaba nadar una distancia hacia adelante. Después de darse cuenta de que algo andaba mal, nadó de regreso, pero ya era demasiado tarde. Al final, vio a Clarín nadando hacia él. Luego perdió el conocimiento. En otras palabras, las pistas de repente se enfriaron y el joven maestro desapareció. Pero no hay ningún lugar cerca para salir. Después de escuchar la historia de Femini, Linie dijo con una expresión extraña. Sí, intenté nadar de regreso, pero aún estaba lejos de la orilla y no pude reunir fuerzas. Creo que me desmayé después de eso. Me desperté aquí. Al oír esto, Femini miró a Linie frente a él y asintió levemente. Su voz era débil, suave y ronca. Fue la señorita Clorin quien te salvó, y luego Yubai te despertó del coma. Sin embargo, no sabemos por qué estaba en Mero Petersburgo, y mucho menos por qué se metió al agua para salvar a alguien. Paimon miró a Femini que estaba frente a él y le contó lo que había sucedido después. Señorita Clorin. Señor Yubai, debo ir y expresar mi gratitud. Al oír esto, Femini giró ligeramente la cabeza y murmuró débilmente. Es mejor descansar primero antes de ir. Todavía estás muy débil. Lynette miró a Linie frente a ella y negó levemente con la cabeza. Creo que la señorita Clorinde se quedará aquí unos días más como invitada. Además, el señor Yubai también está preso. La señorita Lynette tiene razón, no hay necesidad de apresurarse. Y Seven miró a Linie frente a ella y agitó su pequeña mano para explicarle. Invitado. ¿El invitado de Leosley? Linie parecía algo desconcertado al oír esto. Puedes preguntarle directamente al duque sobre este asunto. Definitivamente lo explicó mejor de lo que yo podría. Al oír esto, Iseben le explicó a Linie. Sí, pero la señorita Siegwen. ¿Por qué viniste aquí con Yubai en ese entonces? Paimon miró a Siegwen frente a él y preguntó con cierta curiosidad. Capítulo 1069 El fin roto del tiempo, capítulo 3 del antiguo equilibrio del yin y el yang, el pasado. Esta es una larga historia. En pocas palabras, el señor Yubai también quiso atarme después de ver que secuestraban a la señorita Lynette. Pero al final me liberó. Es una persona muy amable, me permitió ir con él a la oficina del duque. Siegwen miró a Lynette que estaba a su lado y le explicó con una sonrisa. Al escuchar esta explicación, Linie y Lynette sonrieron. Así es como es. Al escuchar esto, Jing puso sus puños en su cintura y dijo con una expresión de ya veo. Yubai realmente hace lo que quiere. Pero también deberíamos pedirle una aclaración al duque Leosley. Yubai también debe estar ahí, ¿verdad? Vamos, Linie, ¿vamos juntos? Paimon se dio la vuelta, miró a Linie que estaba frente a él y le extendió una invitación. No, viajeros, podéis iros. No quiero irme de aquí por el momento. Al oír esto, Linie reflexionó por un momento. Luego negó levemente con la cabeza hacia Jing y Paimon. Hermano mayor. Lynette miró a Linie frente a ella y murmuró con una expresión complicada. Soy perfectamente racional. Debería estar a salvo ahora, pero no puedo irme. Lynette y Femini acaban de estar en peligro.
Linny miró a Fimini y Lynette a su lado y explicó con una persistente sensación de miedo. Comprendido. Sentémonos aquí. Al oír esto, Lynette asintió levemente hacia Linny. Entonces la enfermería estará reservada para unos pocos. Saldré con los viajeros por un tiempo y nadie te molestará por el momento. Y Heaven miró a las 3 personas frente a ella, Fimini, y dijo suavemente. Gracias. Al oír esto, Fimini miró a Ciego enfrente a ella y expresó su gratitud. Luego Siegfried, junto con Lúmenes y Paimon, se dirigieron hacia la oficina de Leosley. Durante este proceso, Linny, Fimini y Lynette se disculparon entre sí. En este momento, en el ático de la oficina de Leosley, Yubai sostenía una taza de té en una mano y lo miraba sin intentar ocultárselo. Leosley y Claurind, que estaban contando algunos de los secretos de Mero Petersburgo, tomaron un sorbo de té. Señor Yubai. Eres amiga de la señorita Funina. Si no me equivoco, también debe ser una de las diosas. Leosley miró a Yubai a su lado y preguntó. El señor Leosley es realmente sabio. Yubai miró a Leosley frente a él y no refutó su suposición. Leosley pareció sorprendido cuando Yubai respondió a su pregunta en cierto sentido. En realidad. Clarín miró a Yubai frente a ella y asintió levemente. Simplemente no sé cuál de los seres mortales es esta deidad. Señor Yubai. ¿Qué opina sobre la situación en Melo Petersburgo? Leosley miró a Yubai frente a él, su tono estaba lleno de respeto. Quédate y observa. Al escuchar esto, los ojos de Yubai brillaron y respondió en un tono serio con un toque de alegría. Leosley hizo una pausa por un momento al escuchar esto, luego mostró una expresión algo avergonzada. Jaja. Clarín no pudo evitar reír cuando vio a Leosley luciendo así a su lado. ¿Tostos? Eres realmente gracioso. Leosley miró a Yubai frente a él, tosió levemente y dijo algo incómodo. No es de extrañar que esta deidad pudiera llevarse tan bien con el viajero y Paimon a su lado. Señor Yubai. Debe ser el Señor Celestial, una de las 2 deidades de Liyue. Clarín miró a Yubai frente a ella, colocó una mano plana sobre su pecho y preguntó. Señorita Clorind, su suposición es correcta. Al escuchar esto, Yubai asintió hacia Clarinde. Al escuchar la confirmación de la deidad que estaba frente a ellos, se llenaron de alegría al escuchar los nombres de Clarinde y Leosley. Primero mostraron una expresión de sorpresa, luego intercambiaron una mirada. En un instante, innumerables preguntas pasaron por sus mentes. ¿Eres realmente el Señor Celestial de Liyue? Leosley miró a Yubai frente a él y preguntó con sorpresa. Así es. Yubai asintió al escuchar esto. Al escuchar a la persona frente a él confirmarlo nuevamente, Leosley finalmente lo creyó. Nunca imaginó que este poderoso dios sería uno de sus prisioneros. Era excepcionalmente tranquilo y sereno y poseía conocimientos y experiencia incomparables. Pero no tenía aires de Dios, y se sentía muy cómodo a su alrededor. En comparación con algunas deidades más extravagantes, ésta se ganaba su respeto sin que él siquiera se diera cuenta. Una deidad que ha existido durante más de 6000 años. Junto con Morax, el Geo Archon, establecieron y gobernaron Liyue durante miles de años. Junto con el dios de la roca Morax, pereció junto con más de 400 otros dioses en el mundo mortal. Dejando de lado el poder y el conocimiento de esta deidad, el solo hecho de que este gran dios esté aquí es notable. Todos le mostraron un profundo sentido de respeto. Clarinde, que estaba cerca, hizo lo mismo. Jaja. Me pregunto si la gente de Liyue reunirá un ejército y atacará este lugar ahora que saben que su dios se ha convertido en mi prisionero. Leosley miró a Yubai, cuyos ojos brillaban, y dijo con una sonrisa irónica. Eso fue solo una broma. Dejemos de lado si la gente de Liyue atacará este lugar después de enterarse de la noticia. Dado su pequeño lugar, esta deidad probablemente podría ir y venir a su antojo. Incluso podría destruir este lugar con un solo golpe. No creía que el cuerpo del dios demonio Vortex pudiera ser tan duro. Además, el poder que poseen los dioses es inimaginable. Si este dios quiere hacer algo, simplemente no puede detenerlo. Pero él sabía que el dios que estaba delante de él no haría tales cosas. Después de todo, este mundo se ve desde la perspectiva de Dios. Su perspectiva del mundo es de un nivel muy superior al de ellos, en innumerables grados. Sin contar que el que tenemos frente a nosotros es uno de los dioses más antiguos. Incluso su diosa, la señorita Funina, tiene que llamarlo abuelo. Ni siquiera se molestarían en hacer algo así, y mucho menos considerarlo.
El señor Leosley está bromeando. Después de la destrucción del dios demonio del vórtice Oser, mi poder divino fue dañado y me transformé en un mortal para experimentar todo en el mundo mortal. Solo en términos de esperanza de vida, ni siquiera podría vivir los próximos 100 años. Así que piensa en mí como un mortal que sabe un poco más. Yubai miró a Leosley frente a él y explicó en un tono tranquilo. Después de escuchar estas palabras, el respeto de Clarinde y Leosley por esta deidad se profundizó aún más. La concentración del agua de mar primordial original que acabas de mencionar ha aumentado. Tampoco tengo ninguna buena solución para este problema. Aquí es donde está el cielo, e incluso en mi apogeo, solo pude ralentizar su ascenso. Ni hablar de mí ahora que mi poder divino está dañado. Yubai miró a Leosley y Clon frente a él y explicó con una mano debajo de la barbilla. Pero si ese día realmente llega, lo intentaré. Al fin y al cabo, se trata de la supervivencia de una nación. Como deidad de este mundo, dado que aún poseo cierto poder, no me quedaré de brazos cruzados. Yubai bajó la mano y asintió levemente hacia Leosley y Clorinde frente a él. Después de escuchar lo que Yubai tenía que decir, tanto Leosley como Clorinde tenían sentimientos encontrados. Esta deidad no tiene absolutamente ninguna conexión con Fontaine, su poder divino está dañado y su vida útil no es más que 100 años. En cierto sentido, aparte del inmenso poder que poseen los dioses. Esta deidad no es diferente de un ser humano común y corriente, y su esperanza de vida no es más que 100 años. Dejando de lado si habrá algún problema si esta deidad vuelve a usar su poder divino, como acortar su esperanza de vida, definitivamente hay peligros ocultos. Esto se puede ver en el hecho de que este dios despertó a la fuerza y utilizó su poder divino para destruir a Oser. Pero incluso en estas circunstancias, esta deidad incluso estuvo dispuesta a ayudar a Fontaine. Gracias. Leosley y Clorinde miraron a Yubai, cuyos ojos brillaban con una luz tenue, y le agradecieron con respeto. Lo único que pueden hacer ahora es agradecer a tan gran deidad. Porque saben que aunque den algunos regalos o algo, no significaba nada para esta deidad. La única que verdaderamente podía ofrecer un regalo de gratitud era su diosa, Funina. Simplemente sintieron que era una gran lástima que uno de ellos hubiera existido durante más de 6000 años. Durante la guerra entre demonios y dioses, la mayoría de los demonios del mundo mortal perecieron. Junto con el Geo Archon Morax, pusieron fin a la guerra del dios demonio. Y luego, durante un tiempo de caos, el gran ser restauró un mundo plagado de agujeros. Es increíble que su vida terminara de la misma manera que la de los mortales comunes, convirtiéndose en polvo a lo largo de un siglo. En ese momento, mirando a Leosley y Clorinde, de rostro pálido, frente a él. Además del respeto, también había sentimientos increíblemente complejos. Jaja. He existido durante más de 6000 años, en comparación con aquellos viejos amigos que perecieron durante la guerra del dios demonio. He vivido lo suficiente, no hay necesidad de mirarme así. Además, originalmente era solo un mortal, y ahora simplemente estoy volviendo a mi estado original. Al ver que Leosley y Clorinde lo miraban con esos ojos, Yubai se rió entre dientes y explicó con indiferencia. Sin embargo, comparado con un siglo, su tiempo actual es mucho menos de un siglo. A él ya no le importa, pero este comportamiento es egoísta. Porque rompió su promesa a Liu Yun una vez más. Pero cuando pienso en Liu Yun y sus viejos amigos y conocidos, incluido Morax, siento una oleada de emoción. Tanto Liyue, que tanto apreciaba, como este mundo, arderán hasta los cimientos y desaparecerán en unos pocos cientos de años. El pensamiento de la promesa que hizo con Tenri. El pensamiento de la promesa que hizo a este mundo. El pensamiento de la promesa que hizo con Jing. El pensamiento de la promesa que le hizo a su yo pasado. El pensamiento de la promesa que hizo a la esperanza del viejo mundo. ¿Tenía que hacerlo? Yubai bajó ligeramente la cabeza y miró el jade y las plumas que colgaban de su cintura. Después de un momento de silencio, levantó la cabeza. A él nunca le importó su propia vida o muerte, lo único que le importaba era este mundo. El fin roto del tiempo. Istar miró a Lúmenes a su lado, con una mirada de tristeza humana en su rostro. He llegado a comprender el significado de la palabra, naturaleza humana. Es aterrador ser olvidado por todo. Pero él no tenía miedo. En el mundo anterior, lloró al final de los tiempos. Lo salvó todo. Pero no pudo salvarse. Ahora, el que desciende, este mundo y sus testigos. Él te salvó innumerables veces. Ahora es tu turno de salvarlo.
Istar miró a Jing frente a ella, una lágrima se deslizó por su mejilla desde sus ojos estrellados y goteó sobre el jade roto en su mano. Las ondas se extendieron y resonaron a través del jade roto. Jing caminó resueltamente hacia Istaru y agarró con fuerza el trozo de jade roto en su mano. La hora actual. Mello Petersburgo. Jing estaba caminando cuando de repente se detuvo. Miró a Siegfried y Paimon a su lado. Luego, de repente, sus pupilas se agrandaron y se quedó congelada en el lugar. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Paimon miró a Jing a su lado y preguntó con cierta preocupación. ¿Y? Jing estaba a punto de decir algo cuando. Nada. Vamos a buscar a Leosley y los demás. Jing negó levemente con la cabeza, luego miró a Paimon frente a ella y sonrió. Es bueno que estés bien. Y Heaven miró a Jing frente a ella y le dio una encantadora sonrisa. Capítulo 1070 Zona Prohibida. Jing miró a Paimon y Siegwen a su lado, luego miró su palma. Jing parpadeó sus hermosos ojos y luego bajó la mano. Algunos de los recuerdos que adquirió de repente se están desvaneciendo lentamente. Lo único que queda son conversaciones y escenas con Istar. Según Istar, la gobernante del tiempo, esto fue una interferencia con el destino antes de que el mundo se rompiera. ¿Corregirá forzosamente los fenómenos anormales en el espacio-tiempo actual? Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. En ese momento, todos los recuerdos que quedaban en su mente eran los del mundo después de atravesar el final. Fue esa conversación con Istaru. En otras palabras, todos los recuerdos de antes de que el mundo fuera destruido han desaparecido. Desde el futuro hasta el presente, se encendieron y se quemaron hasta convertirse en cenizas como una mecha. Por lo tanto, no puede predecir lo que sucederá a continuación. Pero ella solo recordaba una cosa, ¿salvar a Yubai? Al pensar en esto, la expresión de Jing se volvió resuelta. Ella siguió a Siegwen hasta el ático de la oficina de Leosley. Lamento molestarlo. Siegwen miró a Clorind, Yubai y Leosley que estaban hablando frente a ella y agitó su pequeña mano con una sonrisa. En ese mismo momento, los ojos de Yubai brillaron mientras miraba a Jing, quien lo miraba fijamente, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Fue como si hubiera presentido algo. Esto tenía que pasarle a Jing tarde o temprano. ¿Ha llegado hoy? Yubai miró a Jing frente a él y murmuró para sí mismo. Jing miró a Yubai en ese estado, sus pupilas se contrajeron de repente y comenzó a temblar violentamente. Parecían incapaces de creer que Yubai lo hubiera descubierto. Parece que tendré que esperar una oportunidad para preguntarle adecuadamente a Yubai sobre esto. Si Yubai realmente supiera que poseía los recuerdos del mundo luego de que fue destruido, ¿no lo probaría indirectamente? Yubai, sabiendo que no podía salvarse. Parece que el estado del señor Fimini se ha estabilizado. En ese momento, Leosley miró a Siegwen frente a él y habló. Por supuesto, de lo contrario no habría salido de la enfermería. Al oír esto, Iseben puso sus puños en su cintura y dijo. Es normal que esos dos vengan. ¿Pero qué la trae por aquí, enfermera jefe? Leosley miró a Siegwen frente a él y preguntó con cierta confusión. He venido a ver a la señorita Clorinde. ¿Te sientes bien? Y Heaven miró a Clarinde a su lado y preguntó, agitando la mano. Ningún problema. Claudia meneó levemente la cabeza al oír esto. Si es posible me gustaría hacerle otro chequeo. Será rápido, por favor deme unos minutos. Siegwen dio un paso adelante, miró a Clarinde frente a ella y colocó una mano plana sobre su pecho mientras hablaba. Está bien, gracias. Entonces me despediré ahora. Después de que Clarín terminó de hablar, ella y Siegwen caminaron hacia el ático. ¿No deberías explicarnos esto ahora? Al ver esto, Paimon voló hacia Leosley y preguntó con una mirada desdeñosa. Jing también dio un paso adelante, cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Leosley. Jaja, déjame explicarte. Realmente no me gusta esta forma de decirlo. ¿Qué tal una explicación? Leosley sonrió al escuchar esto, luego miró a Jing y Paimon frente a él y los corrigió. Me gustaría escuchar los detalles. Jing se quedó con las manos en las caderas, mirando a Leosley frente a ella con una expresión desdeñosa. No sé por dónde empezar. Puedes hacer tus preguntas en su lugar. Leosley miró a Jing y Paimon frente a él, se cruzó de brazos y preguntó. Preguntaré entonces. ¿Sabías el propósito de Linny y su grupo desde el principio? Paimon miró a Leosley frente a él y preguntó. No, solo sé que pertenecen a los locos. Entré en Mero Petersburgo por orden de mi sirviente.
En cuanto a mi propósito específico, solo se aclarará a medida que avance su operación. Leosley miró a Paimon frente a él y comenzó a explicar. Ni siquiera sabemos el propósito. ¿Y sin embargo fueron capaces de protegerse de ellos con tanto cuidado? Paimon miró a Leosley frente a él y preguntó con una expresión extraña. Vinieron con malas intenciones. Soy muy bueno identificando este tipo de señales. Leosley miró a Paimon frente a él y habló. Entonces, ¿por qué no los detuviste? Jing miró a Leosley frente a ella y preguntó con una expresión perpleja. Al principio pensé que su objetivo era averiguar por qué había desaparecido el joven maestro. Linie sospecha que lo dejé ir deliberadamente, pero en realidad no detuvimos ni aprobamos específicamente su comportamiento. Él naturalmente buscó ayuda y se fue naturalmente. Leosley miró la figura brillante frente a él y extendió las manos para explicar. La desaparición del ejecutor de invierno en Fontaine seguramente será utilizada en nuestra contra por los sirvientes. También tengo curiosidad por saber a dónde fue este oficial ejecutivo. Ya que tenemos que investigar de todos modos, dejemos que lo haga la gente de los locos. Solo estoy esperando los resultados. Leosley miró a Lúmenes y Paimon frente a él y continuó explicando. ¿Quieres aprovechar los beneficios sin mover un dedo, eh? Jing miró a Leosley frente a ella y preguntó con las manos en las caderas. ¿Por qué no? Desafortunadamente, la situación cambió más tarde. Como debería haberle dicho, el agua del mar alrededor de Mero Petersburgo está cambiando. Leosley miró a Lúmenes y Paimon frente a él y comenzó a explicar. El área restringida siempre ha sido el objetivo de investigación de Lini, y tu llegada también te llevará a ella. Por tu seguridad y para evitar que Mello Pitesbeck se meta en más problemas, voy a empezar a interferir contigo. Leosley se cruzó de brazos y continuó hablando. Deberías saber la verdadera identidad de Yubai, ¿verdad? Así que no necesitas preocuparte demasiado por nuestra seguridad. Jing miró a Yubai a su lado, luego a Leosley frente a ella y preguntó con las manos extendidas. Acabo de enterarme de la verdadera identidad del señor Yubai. Al escuchar esto, Leosley miró a Yubai a su lado, reflexionó por un momento y luego explicó. ¿Acabas de descubrirlo? Pensé que ya lo sabías. Paimon miró fijamente a Leosley frente a él, con el rostro lleno de sorpresa. Tómalo como si el señor Leosley estuviera tratando de engañarte para que revelaras información. La señorita Clarinde y el señor Leosley acaban de descubrir mi identidad. Yubai miró a Jing y Paimon frente a él y dijo con una leve risa. Déjame el resto a mí. La señorita Clorinde es una fuerza externa invitada por el señor Leosley. Necesita a alguien con habilidades excepcionales para afrontar la crisis que se avecina. Yubai miró a Leosley a su lado y comenzó a explicar. En cuanto a la zona prohibida, existe, pero tus asuntos no tienen nada que ver con esa zona prohibida. En cuanto a la última pregunta sobre los resultados de la investigación de la enfermería, dejaré que la responda el señor Leosley. Yubai giró la cabeza, miró a Jing y Paimon frente a él y dijo con una leve risa. Al escuchar la explicación de Yubai, Jing y Paimon intercambiaron una mirada. Esto realmente explicó todo lo que querían saber. Jaja. ¿Realmente quieres saber la respuesta? Leosley miró a Jing y Paimon frente a él, hizo un gesto con la mano y preguntó. Bien. Paimon asintió al escuchar esto. Vamos, sígueme. Después de que Leosley terminó de hablar, guió al grupo desde el ático. Después de llegar a un espacio abierto, el piso frente a ellos se encogió, revelando una escalera descendente.